Axel, bienvenido. Gracias por venir a Jungla Política. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se pelearon por tu pase. Fuiste tapa de diarios, que Techint no lo quiere, que el gobierno no quiere, que en realidad de un directorio son 3. Bueno, finalmente formás parte del directorio de Techint. ¿Cómo viviste toda esa pelea, digamos, a través de las portadas de los diarios? ¿Y cómo te sentís ahora, confirmado en el cargo? Mira, la verdad es que yo lo dije en ese momento. Acá había una discusión de fondo, que era si el Estado tenía o no derecho a poner directores en las empresas de las que es propietario en una proporción, propietario o minoritario. Además, esto tiene una historia, si querés, paradójica, porque en realidad empieza con lo de las AFJP, que habían comprado acciones de algunas compañías argentinas, también influyendo sobre valores en bolsa. Es decir, era parte de esa compra de acciones, parte del negocio financiero de las AFJP y en vinculación con algunas empresas privadas. Una vez que el Estado se hace cargo de las AFJP, evidentemente se queda con todas esas acciones juntas y en un momento decide ejercer plenamente el derecho de propiedad, que el derecho de propiedad, en el caso de las acciones de la sociedad anónima, implica una representación en la asamblea de accionistas y por tanto la posibilidad proporcional de poner directores. En algunas empresas era muy minoritario, en otras, como el caso de Techint, tenía un 26%. Es una empresa, digamos, de propiedad privada y estatal en este momento, por esta circunstancia. El fondo de la discusión parece ser si tiene derecho o no tiene derecho el Estado a hacerlo. Pero la objeción era con tu nombre. En un momento Techint dijo, no tengo problema, pero traigan a otro. Son dos elementos que me parece que fueron por carriles paralelos. Una es la discusión de fondo que no se dio completamente, que es si el Estado tiene ese derecho. Yo creo que no se dio porque es tan inobjetable, tan claro, que si el Estado es dueño de las empresas, el 26%, tiene derecho a influir sobre las políticas de esa empresa, en tanto legítimo propietario. Me parece que independientemente de las circunstancias legales históricas que hicieron que esto viniera de las AFJP, hoy es propietario de esas acciones. La presidenta, mediante un decreto, lo que hace es reforzar esta capacidad del Estado de participar. Y después vino la discusión mediática, que yo la vi por los diarios. La verdad es que no... es insólito las cosas que yo estaba en tapa de los diarios todos los días sin haber asumido un cargo que además entiendo yo que no tenía digamos, esa relevancia desde el punto de vista que le trataron de atribuir, porque a mí me acusaban de ir ahí a estatizar la compañía. Imagínate si yo estoy en una reunión con 11 directores que presento la moción de estatizar la compañía. Quiero decir, mientras se cumpliera la regla del directorio, no había mucho. Entonces yo creo que el fondo era si efectivamente el Estado tiene derecho a controlar empresas de la que es propietario y ejercer la propiedad. Axel, eso ya está saldado, esa discusión creo que ya está clara. Vos llegaste al directorio de Techint. Supongo que te habrás reunido o con la presidenta o con el ministro de Economía, donde te dieron directivas para cumplir en... ¿Cómo llegás? ¿Con qué directiva política? Mirá, acá tengo una directiva política que prácticamente proviene de la esencia de la naturaleza del Estado. El Estado, entiendo yo que hay un debate muy fuerte acerca de cuál es el grado de intervención en la economía. Estamos viviendo una época, a partir de 2003 a esta parte, donde el Estado efectivamente está recuperando, ni siquiera es que haya sido una embestida de intervención estatal, simplemente está recuperando ciertas capacidades que durante la nefasta etapa neoliberal había perdido. ¿Qué quiere decir que el Estado perdió capacidades? Que filosóficamente el Estado viene a representar a la sociedad ante los intereses privados dispersos. Acá había sido el vale todo durante los 90 en particular, pero desde mediados de los 70 a fines de los 90 fue el vale todo y terminó en una hecatombe económica en 2001 ese modelo de falta de intervención estatal. A partir de ahí se empezaron a recuperar algunas capacidades de inversión. Ustedes fíjense que, por ejemplo, la historia de la propia Techint, de esta empresa que yo formo parte, uno de los activos más importantes, la ex Somisa, que es una de las empresas estatales con capital. ¿Y por qué el Estado puso Somisa? Porque en la época de la industrialización juzgó que era conveniente que los insumos básicos fueran controlados por el Estado, y no controlados, creados, porque la verdad es que esas capacidades garantizadas era un insumo estratégico, es algo que no se puede dejar al libre albedrío del mercado, y que cuando uno lo hace encuentra esta dificultad. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Básicamente defender los intereses del Estado, que no son otra cosa que los intereses del pueblo argentino, en un directorio de una empresa, con la regla del directorio de la empresa. Ahora, están los sectores que te dicen que el Estado está interviniendo demasiado. Caso de donde venías vos antes, de Aerolíneas Argentinas, en el sentido que le hacen la cuenta de, bueno, cuál es el déficit que está teniendo operativo y que consideran que no debe tener ese déficit el Estado, que no debe intervenir en ese tipo de sectores, que lo debe dejar al sector privado. ¿Cuál es tu opinión en general y sobre Aerolíneas en particular cuando se dice lo que está, cuál es su déficit?
hay un nexo, obviamente, entre las dos cosas, pero estamos hablando en dos casos, de dos empresas, una hoy estatal pero antes privada y otra hoy privada pero con participación estatal. Bueno, ¿cuál es la relación entre el capital, el mercado y el Estado? En el caso, me parece que de aerolíneas también lo mismo que en el caso de la Exomisa, después un activo importante de Siderar, etc. Acá hay una cuestión histórica que considerar. En el caso de Aerolíneas Argentinas, me parece a mí que es uno de los elementos más paradigmáticos para entender esta cuestión de la intervención del Estado. El tipo que te dice, digamos, por dogma, que el Estado no tiene que intervenir, ¿qué dijo? Estoy de acuerdo con las privatizaciones. Aerolíneas Argentinas se privatizó salvajemente, como fueron todas las privatizaciones de la década de los 90. ¿Y qué pasó? Tuvimos 20 años de gestión privada que fueron un desastre atómico. Quiero decir, empieza Aerolíneas Argentinas, que era una empresa que había tenido un pequeño déficit, y con la excusa, lo mismo con todos los servicios públicos, como es el caso de Aerolíneas, en un país como el nuestro, una empresa aérea en un país tan largo, con estas características, es un servicio público de transporte, bueno, se privatizó. ¿Cómo se privatizó? Bueno, de una manera escandalosa, se malvendió a un gestor privado que pronto la abandonó y empezó una etapa de vaciamiento, y ahí tienen la gestión privada de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué quiere que les diga? Ahora, eso en 2 años de gestión estatal, en 2 años, 3 años de gestión estatal prácticamente, se hizo más que en los últimos 20 años en esa compañía, que fue sistemáticamente vaciada. Entonces el tipo que diga, el Estado, y esto es como ves la película, ¿no? Vos agarrás un tipo que está casi muerto y le empezás a dar con el respirador artificial y decís, che, qué mal respira. Y esperá, claro, lo agarraste de la calle, estaba muerto, y hay una cuestión, vos me decís el déficit de Aerolíneas Argentinas. Quiero decir, digamos, de forma sustancial, uno puede pensar que una empresa que estaba quebrada, fundida, vaciada, en 2 años no va a ser la mejor compañía del mundo. Pero tomemos las mejores compañías del mundo, Delta, por ejemplo. Este año, Delta más British. Bueno, todas las empresas aéreas este año están revisando sus ganancias a la mitad de lo que tenían previsto ganar. Doy un caso para toda la industria aérea, iban a ganar 15.000 millones de dólares, decían el año pasado. Ahora dicen 8.000 millones de dólares. Ya están diciendo 4.000 millones de dólares. Van a dar pérdida. Muchísimas compañías aéreas, otras van a quebrar. ¿Y quién va a salir? El Estado a rescatarlas. ¿El Estado de qué? De Estados Unidos, los Estados europeos a rescatar las líneas aéreas. Ahora, Axel, puede haber otro debate. No intervención sí, intervención no, sino intervenir bien e intervenir mal. Por supuesto. La mala intervención es peor que la no intervención. Pero mira, ahí hay un caso que es muy importante, que es que al Estado argentino y al pueblo argentino y a los trabajadores argentinos lo han privado de un instrumento que es esa capacidad de intervención, sistemáticamente durante 20 años de todas las formas posibles, desguace del Estado, cambios legales, leyes de regulación. Es decir, hoy para reconstruir la posibilidad de intervenir de manera integral, doy un caso, no es solo que privatizaron Aerolíneas Argentinas, sacaron de vigencia la ley que decía acá tiene que haber una línea de bandera. Entonces hoy Aerolíneas Argentinas es estatal, pero compite como si fuera cualquier privado. Entonces, bueno, hay un montón de elementos que hay que reconstruir. Estamos en una etapa donde eso se ha ido haciendo paulatinamente, pero hay muchas trabas para poder hacer una gestión estatal que implicaría, por supuesto, tener una planificación integral y poder ejercerla de múltiples maneras, a través de la provisión directa de algunos bienes y servicios, a través de la regulación de otros sectores, a través del libre mercado en otros sectores. Es decir, ese paquete de cosas, realmente, quiero decir, no es que digo la mochila que venimos cargando, la herencia recibida. Concreta, no quiero decir eso, pero quiero decir, cuando uno, digamos, tiene una tradición de ser un economista, que estudia la historia y que estudia, dice, pero claro, en estos periodos de tiempo no se puede recuperar, no una mochila, qué sé yo, sino una destrucción sistemática de las capacidades del Estado de intervenir. Después está la cuestión de la gestión, y estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo esta gestión de Aerolíneas Argentinas? Independientemente del ataque mediático que hemos recibido, en particular en la persona de Mariano Recalde, de nuevo como el caso de Techint, una estrategia realmente lamentable, tratar de convertir a la juventud que empieza a militar e involucrarse con un Estado más participativo, tratar de convertirlo en el grupo Siushi, frívolo. Falacia. ¿Qué es la cámpora? Bueno, un grupo de iluminados que nos viene a enseñar el camino, monjes negros, porque la demonización y la santificación están a la orden del día. Como vos formas parte de la cámpora, quiero salir de esas dos etiquetas, ni iluminados ni monjes negros, y contarme qué es la cámpora. Mira, primer punto, estamos en medio de una batalla mediática, digamos, donde hay un conglomerado de medios de comunicación, que yo doy mi caso particular, la verdad es que no es el momento, pero las barbaridades que han dicho de mí, firmadas por editorialistas del diario La Nación, del diario Clarín, cualquier barbaridad, es decir, mentiras,
tergiversaciones. Algunos, en el caso Techint, por ejemplo, empezaron a decir que yo era candidato a ministro de Economía y acto seguido decían, y ya le dice a sus amigos que es ministro de Economía. Es decir, cosas que son absolutamente delirantes. Entonces yo digo, en ese marco, demonización, la verdad es que esa desinformación es tremenda. Ahora te digo, ¿qué es lo que ocurre acá? Te cuento mi caso. Yo, como Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, digamos, algunas personas que hoy forman parte de la Cámpora, venimos de una tradición militante larguísima. Yo milito en el Nacional Buenos Aires con Mariano Recalde desde que tengo memoria prácticamente, y después militamos en la universidad contra el menemismo y contra la administración radical de la universidad. ¿Y qué es la imagen que tratan de dar? De toda la militancia juvenil, que es un fenómeno de época que trasciende incluso en parte el kirchnerismo, pero el kirchnerismo ha sabido, después de 7 años de gobierno, nuclear a buena parte de esa militancia juvenil. Después de 7 años de gobierno, quiere decir que este fenómeno posterior a la muerte de Kirchner, donde hay tanta gente que se vuelca a la militancia, realmente habla de que hay una atracción de un gobierno después de, que podría decir uno está desgastado, nadie lo quiere. Se ha observado esto. Ahora te digo, la gente con la que yo vengo militando desde hace muchísimo tiempo es gente que milita, gente que digamos, realmente no es ni iluminada ni no iluminada. Somos militantes, algunos estudiamos más, otros estudiamos menos. Yo defino mi caso como un militante y he militado contra, digamos, contra el neoliberalismo, si lo quieren llamar, durante años y años, ya 20 años llevo militando.